Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, recargados de energía, porque hoy les traigo un tema que créanme va a dar mucho de qué hablar. Prepárense para un vídeo lleno de emociones, secretos, análisis profundos y por supuesto muchas sorpresas. Vamos a sumergirnos en un universo de drama, amistad y posiblemente amor. Hoy vamos a explorar a fondo el fascinante mundo de las telenovelas turcas, un género que ha conquistado corazones en todo el planeta. Y como no podía ser de otra manera, vamos a centrarnos en la vida de dos de nuestros actores favoritos, dos estrellas que brillan con luz propia, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque la historia que les voy a contar es de esas que te atrapan desde el principio, de esas que te hacen reflexionar y te dejan pensando por días. Hoy vamos a desentrañar un momento clave en la vida de estos dos íconos, un episodio que involucra sentimientos profundos, vulnerabilidad y sí en lágrimas. ¿Listos para descubrir qué es lo que hizo que Can Yaman, el hombre de acero, rompiera en llanto? Acompáñenme. Para los que son nuevos en el canal, o para aquellos que no están tan familiarizados con el tema, permítanme presentarles a estas dos leyendas turcas. Can Yaman y Demet Özdemir son dos estrellas que han conquistado el mundo con su talento, su carisma, su belleza y, por qué no decirlo, con su gran química en pantalla. Son ídolos de masas con legiones de fans que los siguen incondicionalmente. Y si hay una producción que los catapultó a la fama global, si hay una telenovela que marcó un antes y un después en sus carreras, esa es, sin duda, Erkencikus. Conocida en español como Pájaro Soñador, esta serie rompió récords de audiencia en Turquía y en muchísimos países más, incluyendo España, Latinoamérica y por supuesto el resto del mundo. Yo me declaro fan incondicional. La historia, llena de romance, comedia y drama, nos presentaba a Sanem, una joven soñadora interpretada por Demet, y a Can, un exitoso publicista interpretado por Can, cuyas vidas se entrelazan de manera inesperada. La química entre Can y Demet en la pantalla era innegable, ¿verdad? Era de esas que trascienden la actuación y te hacen creer que lo que ves es real. La forma en que se miraban, las miradas cómplices, las sonrisas, el lenguaje corporal, la tensión sexual. ¡Uf! Era algo mágico, una conexión que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Cada escena juntos era un deleite y la conexión era tan intensa que era imposible no sentir algo. Y esto, claro, alimentó los rumores de un romance en la vida real. Los fans soñaban con que fueran pareja, y no es para menos, se veían espectaculares juntos. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y montajes que celebraban su supuesta relación. Los foros y los grupos de fans debatían sin cesar sobre la naturaleza de su vínculo, analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada. Se especulaba, se soñaba, se fantaseaba. La verdad, creo que todos en algún momento nos preguntamos si lo suyo era solo actuación o si había algo más. ¿Era amor de ficción o un amor de verdad? ¿Era solo una estrategia de marketing para promocionar la serie o existía una chispa genuina entre ellos? Pero bueno, lo importante, y es algo que siempre debemos recordar, es que, más allá de los rumores y especulaciones, ambos son profesionales increíbles. Han construido carreras sólidas y exitosas, demostrando su talento y dedicación en cada proyecto. Can Yaman, con su físico imponente, su carisma arrollador y su talento innato para la actuación, ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su presencia en pantalla es magnética y su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos lo ha convertido en uno de los actores más solicitados y admirados de la industria turca. Ha protagonizado series y películas que han dado la vuelta al mundo, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes roles y géneros. Sus personajes son memorables y su trabajo es reconocido por la crítica y por el público. Y Demet Özdemir, con su dulzura, su carisma, su sonrisa contagiosa y su versatilidad, se ha ganado el cariño de millones de fans en todo el mundo. Es una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar personajes de lo más diversos, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Su presencia en pantalla es fresca y natural, y su capacidad para conectar con el público es admirable. Ha protagonizado numerosas series y películas, cosechando éxitos tras éxitos, y demostrando su capacidad para crecer y evolucionar como actriz. Sus personajes son entrañables y su trabajo es valorado por su profesionalismo y su dedicación. Es una mujer talentosa, inteligente y con un gran corazón.
Ahora, ¿por qué les estoy contando todo esto? ¿Por qué esta introducción a la vida y obra de estos dos grandes artistas? Porque hoy vamos a hablar de un momento muy especial, un momento que marcó un antes y un después en la relación entre Can y Demet, y que, como les dije al principio, involucra lágrimas. Sí, lágrimas. Vamos a adentrarnos en un episodio que revela una faceta más humana y sensible de Can Yaman, un hombre que en la pantalla suele mostrarse fuerte y seguro de sí mismo. Y créanme, este relato es de esos que te hacen reflexionar sobre la amistad, el amor y la fragilidad humana. Resulta que en el pasado se corrió el rumor, y digo rumor porque no hay una confirmación oficial por parte de los protagonistas, pero las fuentes son muy confiables y cercanas al entorno de ambos, de que Demet Özdemir tuvo que someterse a una operación. La noticia llegó como un balde de agua fría para todos los que la querían y admiraban. No se dieron detalles sobre la naturaleza de la operación, ni sobre la enfermedad que la motivó. La información se mantuvo en secreto, en un intento de proteger la privacidad de la actriz y de no generar especulaciones innecesarias. Sin embargo, lo que sí trascendió, lo que sí llegó a oídos de muchos, fue la reacción de Can Yaman al enterarse de esta delicada situación. La noticia se propagó como un reguero de pólvora, y la preocupación se apoderó de todos los que conocían y querían a Demet. Según cuentan, Can se encontraba en medio de un rodaje. Estaba trabajando en otro proyecto, lejos del set de Erkencicus, pero la noticia llegó a él, como una ráfaga inesperada, como un golpe duro e inesperado. Los testigos aseguran que su reacción fue inmediata y descontrolada. En ese momento, la noticia llegó como un balde de agua helada, y la conmoción se apoderó de él. La preocupación se reflejó en su rostro y la incertidumbre lo invadió. Los testigos que se encontraban en el set pudieron ver la angustia en sus ojos, la preocupación que lo embargaba. La noticia lo golpeó de lleno, y su reacción fue sin duda impactante. Se dice que al enterarse de la noticia, Can abandonó el set de filmación, visiblemente afectado, preocupado, angustiado. Dejó su trabajo, dejando atrás la rutina y las obligaciones, para refugiarse en su camerino, un espacio privado y seguro donde poder procesar la información y liberar sus emociones. Abandonó el rodaje, dejando a todo el equipo sorprendido y preocupado por él. Necesitaba un espacio para asimilar la noticia, para procesar la situación y para expresar sus sentimientos. El impacto de la noticia fue tal que no pudo continuar con su trabajo. Su mente estaba en otro lugar, en Demet, en su salud, en su bienestar. La preocupación lo consumía. Y aquí viene la parte más impactante de la historia, la que nos hace cuestionarnos y reflexionar. Los testigos, incluyendo miembros del equipo de producción y algunos compañeros actores, que presenciaron la escena, afirman que Can Yaman rompió en llanto. Lloró desconsoladamente. Las lágrimas brotaron de sus ojos, desbordando sus emociones y revelando su vulnerabilidad. La tristeza y la preocupación lo inundaron, y la imagen de un hombre fuerte y seguro de sí mismo se desvaneció por un instante, dejando paso a la fragilidad humana. Imaginemos la escena. Un actor de la talla de Can Yaman, famoso por su imagen de hombre fuerte, atractivo, seguro de sí mismo y con una imagen de hombre inquebrantable, vulnerable ante la noticia de la salud de su compañera, su supuesta amiga, o incluso, mucho más. Imaginemos la escena. Visualicen la imagen. El hombre, el actor, la estrella que se muestra siempre fuerte y con la frente en alto, derrumbándose ante la noticia de la salud de una persona que, según los rumores, significaba mucho para él. Un hombre que, acostumbrado a dominar las cámaras y a mostrar su mejor cara, se muestra vulnerable, humano y sensible. Es comprensible, ¿verdad? Después de pasar tanto tiempo juntos compartiendo escenas, risas, trabajo y, según los rumores, una buena amistad, la preocupación por la salud de Demet era más que natural. Pero la pregunta que nos hacemos todos es, ¿por qué la reacción fue tan intensa? ¿Por qué las lágrimas? ¿Qué significaba este llanto? ¿Era solo preocupación por una amiga o había algo más? ¿Qué motivó esas lágrimas? ¿Qué sentimientos se escondían detrás de esa muestra de vulnerabilidad? La pregunta es inevitable. ¿Por qué un hombre como Can Yaman, siempre en control y con una imagen de fortaleza, se derrumba ante la noticia de la salud de Demet? Esa es la incógnita que nos invita a reflexionar y a especular. Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Porque si bien es cierto que no hay una confirmación oficial de un romance entre ellos,
la cercanía y complicidad que demostraban en el set de Erkencicus eran evidentes. Era innegable la conexión profunda que tenían en la pantalla y fuera de ella. La forma en que se miraban, el contacto físico, las risas compartidas, las miradas cómplices. Todo indicaba que había algo más que una simple relación profesional. Y aunque ambos siempre negaron cualquier relación amorosa, y aunque la negación fue la constante en sus declaraciones públicas, los rumores persistieron y alimentaron la imaginación de los fans. Los fans, que son el combustible de este tipo de historias, que sueñan, que idealizan, que se ilusionan, que ven en la pareja la representación del amor perfecto. Algunos creen que la reacción de Can fue una muestra de la profunda amistad que los unía, una conexión especial que trascendía lo profesional, una amistad sincera y verdadera, basada en el cariño y en el respeto mutuo. Una amistad que iba más allá de las cámaras y que se consolidó en el día a día. Una amistad forjada en el trabajo, en la confianza y en la complicidad. Una amistad incondicional, donde la preocupación y el apoyo son fundamentales. Otros, en cambio, ven en esas lágrimas una prueba de que había algo más, un amor no correspondido, una tristeza por no poder estar a su lado en un momento tan delicado, un amor que no pudo ser, una historia que quedó en la fantasía, un amor que se mantuvo oculto, un amor que no pudo ser expresado abiertamente. Un amor que se manifestó en la preocupación, en la angustia, en las lágrimas. Para algunos, esas lágrimas fueron la evidencia de un amor que no pudo ser, de un amor que se mantuvo en secreto, de un amor que se guardó en el corazón. Y aquí es donde la historia se divide en diferentes teorías y especulaciones. El misterio se vuelve más profundo, y las interpretaciones se multiplican. Es inevitable que la imaginación vuele, y que cada uno de nosotros saque sus propias conclusiones. Algunos afirman que la operación de Demet fue más grave de lo que se dijo públicamente, y que Can se sintió impotente al no poder hacer nada para ayudarla. La impotencia ante la enfermedad de un ser querido es uno de los sentimientos más devastadores que existen. La impotencia de no poder hacer nada para aliviar el dolor, para ayudar a sanar, para proteger. Otros creen que la noticia le recordó momentos difíciles de su propia vida, o que simplemente se sintió abrumado por la preocupación y el cariño que sentía por ella. Quizás la enfermedad de Demet le recordó algún episodio doloroso de su pasado, alguna experiencia que lo marcó profundamente. Quizás revivió emociones, miedos y angustias que creía haber superado. O quizás simplemente la preocupación y el cariño que sentía por Demet fueron tan intensos que lo superaron. Lo cierto es que, independientemente de la razón, la reacción de Can Yaman fue genuina y conmovedora. Fue una muestra de su lado más humano, de su sensibilidad, y de la importancia que Demet tenía en su vida. Fue una muestra de vulnerabilidad, de empatía, de cariño. Fue una demostración de que, detrás de la imagen de hombre fuerte y seguro, se esconde una persona sensible, capaz de sentir y expresar sus emociones. Y quiero aclarar algo importante, algo que considero fundamental: no estoy aquí para crear chismes, para inventar historias, ni para alimentar rumores infundados. Lo que les estoy contando es lo que se ha difundido a través de fuentes confiables, de personas cercanas al entorno de Can y Demet, y que forma parte del misterio y el encanto que rodea a estas dos estrellas. Respeto profundamente la privacidad de ambos, y mi intención no es invadirla ni especular sobre sus vidas personales. La historia del llanto de Can al enterarse de la operación de Demet es un ejemplo de cómo los sentimientos y las emociones pueden superar cualquier barrera, incluso la de la fama y la popularidad. Es una historia de amistad, de cariño, de preocupación, y de la capacidad humana de sentir y expresar nuestras emociones. Es una historia que nos recuerda que, detrás de las máscaras y de las apariencias, todos somos vulnerables, todos somos humanos, y todos necesitamos sentir y expresar nuestras emociones. Pero, ¿qué fue de la operación de Demet? ¿Cómo terminó esta historia? Pues según la información disponible, la operación fue un éxito, afortunadamente, y Demet se recuperó satisfactoriamente. Los médicos lograron solucionar el problema, y Demet pudo seguir adelante con su vida y con su carrera. La noticia de su recuperación trajo alegría y alivio a todos los que la querían y la admiraban. Y aunque nunca se ha confirmado públicamente la reacción de Can, la historia ha quedado grabada en la memoria de los fans, en la memoria de los que siguen de cerca sus carreras, y en la memoria de los que creen en el poder de la amistad y del amor. La historia del llanto de Can se ha convertido en una leyenda, en un símbolo de la conexión especial que existía entre ellos, y en una prueba de la humanidad de las estrellas. Después de esta situación,
ambos siguieron con sus carreras y con sus vidas. Can protagonizó nuevas series y películas, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía, y Demet continuó cosechando éxitos en la televisión turca, conquistando nuevos corazones. Sus carreras siguieron caminos diferentes, pero su éxito siguió siendo innegable. Sus caminos se separaron profesionalmente, pero su recuerdo permaneció en la memoria de los fans. Aunque no volvieron a trabajar juntos en ningún proyecto, siempre han demostrado respeto y cariño mutuo en sus entrevistas y declaraciones públicas. Han hablado el uno del otro con admiración y con afecto, dejando claro que, más allá de cualquier rumor, existe una conexión especial entre ellos. Demostrando que, a pesar de todo, el respeto y el cariño prevalecieron. Y es que al final del día, lo que importa es la conexión que se formó entre ellos, la complicidad que compartieron, el impacto que tuvieron en el público, el cariño que se profesaron mutuamente y el respeto que se tienen hoy en día. Ya sea amor, amistad, o simplemente una profunda admiración mutua, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans, y en la historia de las telenovelas turcas. Una huella de amor, de amistad, de profesionalismo y de talento. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia llena de emociones y misterios. Espero que les haya hecho reflexionar, y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la vida y las relaciones humanas. La historia de Can y Demet nos recuerda que detrás de la fama y del éxito, hay personas con sentimientos, con emociones, con miedos y con esperanzas. ¿Qué opinan ustedes sobre la reacción de Can Yaman? ¿Creen que fue solo por amistad, o había algo más? ¿Creen en el poder de las conexiones especiales entre las personas? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? ¿Qué nos dice sobre la amistad, el amor y la vulnerabilidad? Los invito a debatir sobre estos temas, a expresar sus opiniones y a compartir sus reflexiones. Los invito a dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa saber qué sienten, qué piensan, qué interpretan de esta historia. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por ver y por formar parte de esta comunidad. Me siento muy agradecido por su apoyo, por su participación y por su entusiasmo. Un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida está llena de misterios, de emociones y de sorpresas. No dejen de soñar, de creer y de sentir. Adiós.